Muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a su canal Motopro Fuel Injection Colombia. El día de hoy estaremos tratando un fallo en una motocicleta Yamaha FZ 2.0 referente al sistema de carga. La pena recordar de que el sistema de carga tiene como objetivo principal transformar la energía del magnetismo en corriente eléctrica suficiente para alimentar la batería y abastecer los demás componentes de corriente directa. También uno de sus objetivos es no superar nunca los 15 voltios. Este sistema de carga en esta motocicleta Yamaha FZ 2.0 es conocido como un sistema de carga bifásico o también denominado sistema monofásico con dos líneas de salida. Este sistema es usado en motocicletas que necesitan abastecer más elementos de corriente directa. Por lo general cuentan con baterías de un amperaje mediano, las cuales cuentan también en su gran mayoría con luces de corriente directa en la farola. Su principio se basa en utilizar una bobina de salida doble sin conexión a masa en el plato de bobinas, y aquí colocamos algunos ejemplos de motocicletas que implementan este sistema. Iniciaremos efectuando la prueba de voltaje en vacío directamente sobre la batería. Vale la pena recordar de que el voltaje mínimo que debemos encontrar en este tipo de baterías es de 12.7 voltios. Cuando hacemos referencia a voltaje en vacío, lo que queremos decir es de que la batería no tiene ninguna carga puesta en ese momento. Por tal motivo, una forma de hacerlo es cerrar el switch, esperar por un par de segundos y ahí sí tomar la medida directamente sobre la batería, ubicando el multímetro en la escala de voltios de corriente directa, efectuando una conexión en paralelo. Punta negra a negativo de batería, punta roja a positivo de batería, y ubicaremos la escala de corriente directa. Observamos que obtenemos o encontramos un voltaje en la batería, en este caso en vacío, de 12.9 voltios. Antes de continuar con el video, los invito a que nos apoyen suscribiéndose al canal, activando la campana de notificaciones y dejarnos en cada uno de los videos un comentario o un like. Esto nos ayuda demasiado a seguir creciendo y así en crear cada semana contenido nuevo para el canal. Ahora, después de haber verificado el voltaje en vacío, vamos a proceder a efectuar otras pruebas en las cuales vale la pena recordar que con el motor encendido nunca debemos tener un voltaje por debajo de lo que encontramos en la medida inicial o voltaje en vacío. Vamos a proceder a abrir el switch, vamos a prestar atención a la caída de tensión o de voltaje que encontramos. Observamos, cae a 12.6. Vamos a dar arranque. Y observamos que con el motor en marcha mínima tenemos un voltaje de 12.5, y este voltaje, al cruzarlo con el voltaje en vacío que habíamos encontrado inicialmente en la batería, es un voltaje relativamente inferior. Ahora vamos a proceder a acelerar la motocicleta aproximadamente a 5000 revoluciones
y en ningún momento obtenemos valores o voltajes superiores a 12.6. Esto nos indica de que el sistema de carga se encuentra trabajando de forma deficiente. Ya después de haber observado esta prueba inicial directamente sobre la batería, vamos a pasar a realizar algunas pruebas que podemos desarrollar en este sistema bifásico. Para esto nos vamos a dirigir a la parte derecha de esta motocicleta, en la cual encontramos el regulador rectificador. Vamos a desconectar y observamos en este conector dos cables de color blanco. Aquí los observamos, y en el otro extremo observamos un cable rojo y un cable negro. El cable rojo es el que va a suministrar la carga a la batería y a los demás consumidores, ya después de haber sido rectificada la corriente alterna que ingresa por los dos cables blancos. Y el cable negro es la masa de este componente. Al igual que en los sistemas trifásicos, aquí encontraremos, por lo general, no siempre, dos cables del mismo color. Recuerden de que si quieren tener una mejor o mayor idea de cómo funcionan los sistemas trifásicos y cómo se diagnostican en las motocicletas, tanto de baja, mediana o alta cilindrada, lo pueden hacer dirigiéndose directamente a un video que tenemos en nuestro canal de YouTube. Bien, iniciaremos verificando la continuidad entre las dos líneas. Ya las marcamos, línea número 1, línea número 2. Vamos a colocar el multímetro. Vamos a medir resistencia. Entonces, entre estas dos líneas obtenemos un valor de resistencia de 1 ohmio o 0.9 ohmios. Recuerden que en resistencias inferiores a 2 ohmios debemos restar la resistencia de las puntas, en este caso 0.3 ohmios. Ahora, sobre las dos líneas vamos a verificar el voltaje de corriente alterna sin regular. ¿Sí? Para ello abrimos el switch y voy a encender el motor. Observamos en marcha mínima una generación de voltaje alterno de 35 a 36 voltios promedio. Voy a verificar a 5000 revoluciones, voy a empezar a acelerar. A 5000 revoluciones encontramos un voltaje superior a 100 voltios de corriente alterna. Ahora vamos a pasar a la función de continuidad, ¿sí? Para ello, recuerden de que entre las dos líneas debe existir continuidad, miren, y entre las líneas y masa no pueden existir continuidad. Escuchamos, la línea número 2 nos da continuidad con masa. La línea número 1 también nos entrega continuidad con masa. Esto nos indica de que estas dos líneas se encuentran aterrizadas, a pesar de que la generación de voltaje de corriente alterna y la resistencia están relativamente dentro de los parámetros dados por el fabricante. Ahora, ya después de haber llegado a la conclusión que el problema se encuentra en el generador de corriente alterna o bobinas, vamos a proceder a desmontar esta tapa, pero antes de desmontarla recuerden que debemos drenar el aceite del motor. Drenamos el aceite del motor.
Antes de desmontar la tapa volante debemos desconectar estas dos conexiones, ¿sí?, las cuales van o hacen referencia al sistema de carga, a la bobina de pulso, al cable de neutra . Ya aquí con el plato de bobinas con la tapa volante desmontada, observamos que el barniz en un gran porcentaje del cuerpo de las bobinas se mantiene, pero si nos fijamos a detalle o prestamos atención de forma detallada a estos puntos, observamos recalentamiento en algunos cables en específico. Miren, esto es lo que nos está ocasionando el problema. Para ello vamos a proceder a tomar una medida sobre este embobinado y sobre un embobinado nuevo para observar la diferencia. Ahora tenemos el embobinado que inicialmente diagnosticamos y dijimos que se encuentra en malas condiciones, y tenemos un embobinado original Yamaha. Vamos a realizar algunas pruebas sobre estos. Para ello vamos a iniciar con la prueba de continuidad. Escuchamos. Vamos a iniciar con el embobinado malo. Voy a sacar este para no confundirnos. Entonces voy a ir a las líneas o a los cables de color blanco. Vamos a tirar acá una punta del multímetro a una de las líneas y la otra masa. Escuchamos el sonido que emite el multímetro. Luego voy a pasar a la siguiente línea. Lo mismo, voy a masa. Y efectivamente el diagnóstico que habíamos realizado con anterioridad nos demostraba que las dos líneas estaban aterrizadas, y esto lo corroboramos ya con el embobinado desmontado. Ahora vamos a hacer las mismas pruebas sobre el embobinado nuevo, ¿sí? Voy a retirar este y el multímetro en continuidad. Vamos a verificar si tiene continuidad con el cuerpo del embobinado. No. Ahora a la otra, paso a la otra línea y voy al cuerpo de las bobinas. No. Y entre las dos líneas sí tengo que tener continuidad. Miren. Ahora voy a pasar a verificar o a medir la resistencia. En este caso encontramos una resistencia de 0.9 ohmios a 1 ohmio, aproximadamente lo que nos había marcado inicialmente. Y acá vale la pena recordar restar la resistencia de las puntas del multímetro. Prácticamente en resistencia nos entrega unos valores similares o iguales al embobinado que se encontraba o que se encuentra en malas condiciones, pero al realizar la prueba de continuidad entre las dos líneas o entre cada una de las líneas y masa es donde hallamos la diferencia. Vamos a proceder a instalar las bobinas nuevas en esta tapa volante. Reemplazamos el empaque y vamos a realizar las pruebas de generación de voltaje de corriente alterna. Ahora otra vez entre la línea 1 y 2 vamos a pasar a voltaje de corriente alterna. Vamos a encender la motocicleta. Observamos en marcha mínima una generación muy cercana a lo que nos estaba entregando con las bobinas que estaban en mal estado. Ahora voy a acelerar a 5000 revoluciones. Encontramos
un voltaje superior a los 100 voltios, ¿sí? Ya con esto garantizamos que las bobinas no se encuentran aterrizadas a tierra y que la generación de voltaje de corriente alterna sin regular es el correcto. Ahora voy a proceder a conectar al regulador rectificador y voy a hacer la prueba directamente sobre la batería. Conectamos las bobinas. Listo, garantizamos de que queden bien aseguradas. Ahora vamos con el multímetro a la batería. Acá ya es corriente directa. Observamos en vacío un valor de 12.7. Voy a proceder a abrir el switch. Escuchamos activar la bomba. Tenemos una caída de 12.3. La caída máxima que obtuvimos al momento del arranque fue de 11.5, 11.6 promedio. Y en marcha mínima obtenemos un valor de 13.2 directamente sobre la batería. Voy a proceder a hacer la prueba a 5.000 revoluciones. Observamos que en ningún momento sobrepasamos el valor promedio de 15 voltios. Se mantiene en 14.1, 14.2 y en mínima 13.7, 13.8. En este caso tenemos ya la luz farola encendida, como normalmente lo mantiene o la mantiene esta motocicleta. Ahora vamos a realizar un breve resumen de lo visto durante todo el video. Para ello vamos a iniciar teniendo en cuenta que el voltaje en vacío directamente en la batería no puede ser inferior a 12.7 voltios de corriente directa. La segunda conclusión es de que al momento de medir el voltaje de corriente directa sobre la batería con el motor encendido, en ningún momento este voltaje puede ser inferior al encontrado inicialmente en vacío. También que en los sistemas bifásicos las líneas del alternador no deben tener en ningún momento continuidad con masa. En los sistemas bifásicos las líneas deben tener continuidad entre ellas. También que al momento de medir resistencia entre las líneas se debe restar la resistencia de las sondas del multímetro. Otra observación al momento de medir el voltaje en marcha mínima sin regular, ¿sí? Este voltaje debe estar en promedio entre 28 voltios de corriente alterna más o menos 4. O sea, vamos a estar o se pueden encontrar valores entre 24 voltios de corriente alterna hasta 32 voltios de corriente alterna en marcha mínima. Y una de las observaciones más importantes es que dentro de lo posible siempre realizar las pruebas y cotejarlas con los valores entregados en el manual de servicio. Eso es importante. Bueno muchachos, un video un poco extenso. Traté de resumir los puntos más relevantes al momento de encontrarnos un fallo en el sistema de carga de esta motocicleta Yamaha FZ 2.0. Espero les sea de gran ayuda al momento de afrontar este tipo de fallos, y también de nuevo los invito a suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y apoyarnos en la creación de este tipo de contenido.
Nos vemos en un próximo video.